El tema que trataremos es el diseño de una base de datos. Si bien es cierto, nosotros vamos a trabajar en Access, pero el objetivo del diseño es para poder, luego de haber diseñado, trabajarlo o aplicarlo en cualquier base de datos. Comencemos. La fase del diseño que nosotros hemos planificado para enseñar son 4 fases: los objetivos, las tareas principales, los datos y luego organizar datos y relacionarlos. Ahora vamos a ir a ver cada una de estas fases, a ver cuál es el trabajo en cada una de ellas. Primero vamos a plantear un problema y dice así: el dueño de un videoclub necesita llevar el control de las películas. Cuando hablamos de control de películas estamos hablando de clientes, películas, género, etcétera. Conocer las películas que se encuentran en préstamos y a quién fueron prestadas. Y por último, necesitará renovar el stock adquiriendo más films o películas, ¿no? Este problema planteado también se puede ver desde el concepto, desde que uno tiene que solucionar el problema y uno va a hablar con el dueño del videoclub y él le presenta el problema. Entonces, la mejor manera de encarar una fase de diseño en la base de datos es plantearlo como un hecho real, como que esto está sucediendo y que a nosotros nos han contratado para solucionar esta problemática. Entonces, pensando de esa manera, abordamos el problema Como bien ya dijimos, la primera fase es definir los objetivos. ¿Para qué vamos a usar nuestra base de datos? Son algunas de las preguntas que tenemos que comenzar a definir. ¿Con qué fines pensamos emplearla? Bueno, en esta primera etapa debemos definir qué es lo que se espera que haga la aplicación, es decir, los objetivos del sistema. Normalmente todos estos objetivos, como dije anteriormente, salen de la charla con el dueño del videoclub. Entonces, habiendo definido esto, lo que nosotros hemos entendido charlando con el dueño del videoclub es que necesita un control de películas. Acá tenemos los clientes, las películas, el género, los proveedores y los alquileres. O sea, todos esos temas incluyen en lo que es el control de películas. Conocer las películas que se encuentran en préstamo y a quién fueron prestadas fue otro de las necesidades de esta persona que tiene el videoclub. Y por último, renovar el stock adquiriendo más films. O sea, cuando las películas ya se hayan visto, la persona necesita renovar el stock porque si no los clientes ya vieron las películas y van a dejar de ir al videoclub a ver películas. Entonces necesitamos ir renovando el stock de películas. Estos son algunos de los objetivos que se han definido en base a la conversación que se tuvo con el dueño del videoclub. Entonces, en esta fase estamos ya entonces en la segunda fase, ¿no? La parte de definir las tareas principales. Es necesario determinar cuáles son las tareas principales que deberá realizar la aplicación. Estas tareas definen el flujo de ejecución de la aplicación y van a estar representadas por un formulario, consulta o informe. Ahora vamos a ver estas partes. ¿Qué es lo que nosotros fuimos definiendo como tareas principales? Tenemos socios en un videoclub, entonces, ¿qué necesitamos hacer con los socios? Darlos de alta en la base de datos, darlos de baja y modificar datos. Por ejemplo, ¿cuándo se va a dar de alta? Cuando viene un socio nuevo. ¿Cuándo se va a dar de baja? Por ejemplo, que
cliente nuestro se haya mudado a otro barrio o se haya mudado a otro país, entonces ya no está más en nuestro como cliente nuestro, entonces ¿para qué lo queremos tener en la base de datos? Entonces lo damos de baja. O quizás algún cliente ha modificado sus datos, se ha mudado a un lugar más cerca o más lejos, entonces necesitaríamos modificar los datos de su domicilio, como ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las tareas principales que tenemos que hacer: el alta, la baja y las modificaciones de los socios. Por otro lado, también tenemos alta a nuevas películas adquiridas, o sea, cuando el proveedor nos traiga las nuevas películas, nosotros necesitamos dar de alta estas películas, porque nos acordemos que hemos hablado de renovar el stock, y en ese sentido aplica a lo que estamos hablando en este momento. También tenemos el control de préstamo: a quién le estamos prestando las películas. Y por último tenemos que calcular el importe por cada alquiler, ¿no? Si bien es cierto, también tenemos que tener un control de la parte económica en el videoclub. Entonces, con esto quedan definidas las tareas principales. Ahora pasamos a la tercera fase, que son definir los datos. Y la teoría dice: en esta fase debemos definir los datos que necesitan para cada tarea y cómo serán utilizados. Vamos a verlo de manera más gráfica para que se entienda un poco mejor. Entonces, dijimos, estábamos hablando que había temas de socios, ¿no? Entonces, ¿qué datos le corresponden a los socios? Entonces, podemos decir nombre, la dirección, el teléfono y cualquier otro dato o cualquier otra información que nosotros consideramos que se necesita. Acá, a modo de ejemplo, yo agregué 3, pero pueden ser muchos más. Películas, puse nombre, género, proveedor, duración. Otro tema más son los proveedores: nombre o razón social, domicilio, teléfono, etc. Los alquileres, el nombre de la película alquilada, fecha de alquiler, devolución, ¿sí? Y así van a ir surgiendo más ideas de acuerdo a lo que conozca cada uno. Y por último tenemos el género. Acá iría la descripción, puede ser dramática, puede ser de acción, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, a primera vista, quedarían definidos los datos que necesitamos. Ahora pasamos a organizar los datos y establecer relaciones. Entonces, acá la teoría dice agrupar estos datos por temas. Ya veníamos hablando de temas de socio, de proveedores, de películas. Ahora dice: los temas conformarán las tablas y los datos de cada tema conformarán los campos. Lo vemos de manera gráfica. Dijimos tabla socio, nombre, dirección, teléfono. Entonces, como dije recién, el tema, fíjense que es el nombre de la tabla. Acá ya no dice socio, sino ya dice tabla socio. Entonces ya relacionamos tema con tabla, ¿sí? Fíjense, acá abajo tenemos los datos que habíamos mencionado anteriormente, que ya pasan a ser campos. O sea, acá ya estamos comenzando a pensar cómo lo vamos a poner en la base de datos, ¿sí? Vamos un ejemplo más. Por ejemplo, ahora ya no es tema película, sino ya le puse tabla película, y como hicimos anteriormente, la tabla película, el tema película corresponde a la tabla y los datos corresponden a los campos. Y así quedaría entonces tabla socio con sus datos, tabla película con sus datos, o campos en este caso, ¿sí? Recuerden que se transformaban a campos los datos,
proveedores, alquileres y género. Y de esta manera quedan conformadas las tablas que vamos a usar en este ejercicio. Ahora, un tema también que es la relación entre las tablas. Y vamos con el ejemplo. Por ejemplo, tengo la tabla socio y la tabla alquiler. La idea es buscar un campo que relacione a las dos tablas. En este caso, el código de socio, fíjense que lo pongo en la tabla alquiler como clave foránea. Clave foránea significa una clave que pertenece de otra tabla. Entonces, más adelante vamos a ver cuál es el significado de esto. Pero por ahora, el concepto es que la tabla alquiler tiene en un campo la clave foránea código de socio. Y ahí vamos con el ejemplo de por qué es así. Entonces dijimos, la tabla alquiler tiene el código de socio. Y ahí vamos, la tabla socio apareció a lo último. Y fíjense, el usuario, acá estoy marcando con la flecha. En la tabla socio, el usuario Fabián, ¿sí?, que está en color verde, está en foreign key, FK es foreign key, código de socio, y está 01. ¿Qué quiere decir esto? Que Fabián, ¿sí?, alquiló una película el 3 del 1 del 17 y la devolvió el 10 del 1 del 17. También alquiló una película el 10 del 3 del 17 y el 17 del 3 del 2017, ¿no? Entonces, conclusión de esto es para no repetir los datos en una tabla. Entonces, de esa manera, con una clave foránea, evitamos la repetición de los datos en las tablas. Avanzamos uno más y acá también tenemos en la tabla alquiler, simplemente agregando el código, ¿sí?, el código que tiene cada una de las tablas, yo ya sé a quién corresponde. Entonces digo, acá en la tabla alquiler, el código 2, si yo quiero saber quién es la persona que me alquiló esta película, me voy a la tabla socio y veo que el 2 es José. Entonces es que José me alquiló esa película tal fecha y la devolvió tal fecha. Para que quede un poco más claro esto, vamos a ver ahora no solo quién la alquiló, sino qué película alquiló, ¿sí? Y vamos al primer ejemplo. Al ejemplo de, ya dijimos que el verde es Fabián, ¿no? 01 Fabián está acá, y ahora vamos a relacionar la clave foránea con el código de película. Entonces, fíjense, acá queda claro que Fabián, que es el 1, ¿sí?, alquiló la película 01, que es El Zorro, ¿tá? Entonces, fíjense, simplemente con el código voy armando o tengo la información que necesito. Bueno, eso se llama relación entre tablas. Ahora voy a mostrar el resto de las relaciones que hay entre las tablas. La tabla género con la tabla película, y acá vemos la relación que hay código de género con la clave foránea código de género en la tabla película. También la tabla proveedores la vamos a relacionar con el código foráneo código de proveedor. Entonces, la tabla película sabemos quién es
el proveedor de esa película y sabemos el género de esa película. De esa manera, vuelvo a repetir, no se repite toda la información, simplemente con un código podemos ir asociando y estableciendo relaciones entre las tablas. Luego de tener toda esta información, de haberla pensado la información, ¿sí?, de haber armado, de haber hecho el diseño, normalmente esto se sugiere hacerlo en papel, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos el diseño, ahora sí estamos en condiciones de pasar a cualquier base de datos que vamos a emplear, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos y nos sentamos en la computadora y comenzamos a trabajar lo que hicimos en papel, que en el papel se puede borrar mucho más rápido y se puede pensar en el diseño mucho más rápido que cuando ya estamos trabajando en una base de datos y después tenemos que hacer un tipo de corrección y se puede llegar a complicar un poco. Bueno, eso es todo. Cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios y sería por ahora la finalización del tema. Más adelante vamos a comenzar a hacer el diseño de una base de datos en el programa.